Bueno, bienvenidos a la clase de abdomen agudo inflamatorio de la Cátedra de Cirugía E de la Universidad de La Plata. Mi nombre es Javier Roballo, yo soy médico cirujano del Hospital Gutiérrez de La Plata. Para comenzar la clase deberíamos primero recordar lo que es la definición del abdomen agudo. Es un síndrome cuyo denominador común es el dolor abdominal de aparición variable, que puede ser tanto gradual como brusco. Está acompañado de síntomas cardinales que van a obedecer a la noxa, al origen que cause este abdomen agudo, y síntomas generales y que requieren un tratamiento precoz. En el caso del abdomen agudo inflamatorio, tendríamos que agregar la aparición de un foco infeccioso que conlleve a una inflamación ya sea localizada o generalizada del peritoneo. Para poder entender mejor la variedad de síntomas que va a presentar un paciente con abdomen agudo inflamatorio, debemos entender la fisiopatología. Para esto, lo primero que debe haber es una noxa que provoque una inflamación de la membrana peritoneal. Esta inflamación lo que va a hacer es alterar la permeabilidad, provocando un trasudado de líquido. Este líquido va a estar cargado no solamente de bacterias, sino también de diferentes células inflamatorias, que va a ocasionar una respuesta primero localizada, siendo el primer paso la expresión del dolor y la alteración del tránsito intestinal. A medida que se perpetúe en el tiempo esta inflamación peritoneal, lo que va a suceder es una respuesta endocrina que va a estar caracterizada por una síntesis de catecolaminas, las cuales van a provocar vasoconstricción, taquicardia, sudoración y aumento de la temperatura. A medida que el proceso aumente y siga avanzando en el tiempo, vamos a tener una alteración del medio interno con una acidosis que puede ser distintamente respiratoria o metabólica y alteración de la función renal. No podemos seguir sin hacer referencia a lo que es la peritonitis, porque no estamos hablando más que otra cosa que la inflamación del peritoneo. Entonces, si bien la peritonitis es un proceso inflamatorio del peritoneo, nosotros la podemos distinguir en tres tipos: primaria, secundaria y terciaria. En el caso de la peritonitis primaria, es aquella que está asociada a una ascitis, por ejemplo, por alteración de la función hepática o renal. Tiene características, en el caso de la peritonitis primaria, es un tipo de peritonitis monobacteriana, que es susceptible del tratamiento con antibióticos solamente y que no requiere tratamiento quirúrgico. En el caso de la peritonitis secundaria, este sí está asociado a un proceso inflamatorio abdominal, requiere de un tratamiento quirúrgico para su tratamiento, ya que hay que remover el foco inflamatorio, es polibacteriana y no va a responder solamente a tratamiento antibiótico. En el caso de la peritonitis terciaria, este es la evolución de la peritonitis secundaria. Lo vemos en pacientes en mal estado general o que están causando un posoperatorio abdominal reciente. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de abdomen agudo inflamatorio, tenemos que tener presente que vamos a estar en presencia de una peritonitis secundaria, ya que este foco abdominal va a causar una inflamación generando una peritonitis. Por lo tanto, vamos a tener que resolverla de forma quirúrgica para quitar esa noxa y poder solucionar la peritonitis. Dentro de lo que es el cuadro clínico, en el abdomen agudo inflamatorio, nosotros vamos a tener síntomas cardinales que van a obedecer a la causante de ese abdomen agudo inflamatorio y vamos a tener síntomas generales que van a estar dados por la evolución del cuadro. Dentro de los síntomas cardinales voy a hacer hincapié en dos, lo que es el dolor y la reacción muscular a partir de la inflamación del peritoneo. Para hablar del dolor tenemos que recordar los tres tipos: visceral, somático y referido. El tipo de dolor visceral es un dolor mal localizado con aumento de síntomas parasimpáticos y que debe su origen a cuatro tipos: el aumento de la presión dentro de la víscera hueca, la isquemia aguda de la víscera,
la distensión de la cápsula de un órgano o la liberación de factores inflamatorios dentro del parénquima visceral. Por otro lado, el dolor de tipo somático es un dolor bien localizado con aumento de síntomas simpáticos y presenta 5 orígenes, lo que es la afección de la hoja tanto parietal como visceral dentro de la cavidad abdominal, la afección de la raíz del peritoneo o una afección en el retroperitoneo, una afección de la hoja peritoneal del diafragma o la afectación de alguna de las diferentes capas musculares de la pared abdominal. Mientras tanto que el dolor referido es un dolor que se percibe en forma alejada de donde tenemos la noxa actuante y esto se debe a una convergencia de las fibras nerviosas. Dentro del abdomen agudo inflamatorio, nosotros vamos a tener con mayor frecuencia un dolor de tipo somático, ya que va a ser un dolor bien localizado, pero no podemos despreciar ninguno de los otros dos, ni el visceral ni el referido, sobre todo el visceral, ya que nosotros podemos tener la inflamación de una víscera hueca y podemos tener un dolor mal localizado, como por ejemplo en una colecistitis, que puede tener un dolor de tipo irradiado. Entonces, en cuanto a lo que es la etiología según el dolor, podemos hacer tres tipos de distinción. Uno, lo que es el dolor brusco, o sea, la aparición aguda, el dolor gradual o un dolor lento que se va a ir instaurando en el tiempo. Dentro de lo que es el dolor brusco, generalmente va a acontecer en una úlcera perforada, la ruptura de una víscera hueca, una disección aórtica o torsión de ovario. En cuanto a lo que es el dolor de aparición gradual, que se va instaurando en un lapso de por lo menos 12 horas, tenemos los procesos apendiculares, las diverticulitis, las colecistitis, una pancreatitis, la enfermedad pélvica inflamatoria o una pilonefritis. Mientras que el cuadro de instauración lenta, más allá de 12 horas, podemos estar enfrente de una oclusión o una suboclusión intestinal, un plastrón apendicular o procesos oncológicos. Por lo tanto, teniendo en cuenta estos tres patrones de dolor, nosotros, si prestamos atención en lo que es el dolor de tipo gradual, vamos a tener los procesos inflamatorios abdominales. O sea que dentro de lo que es el cuadro de abdomen agudo inflamatorio, nosotros tendríamos que pensar en este tipo de abdomen cuando el dolor es de una instauración gradual, ¿sí? Que tiene como por lo menos 12 horas de evolución. Bueno, en cuanto a lo que hacen las cuestiones referidas al dolor, hay situaciones especiales en las cuales tenemos que prestar un poco más de atención. Por ejemplo, los pediátricos, en realidad, los extremos de la vida, tanto los pediátricos como los adultos mayores, van a tener una alteración en cuanto a lo que es la formación del dolor. En el caso de los pediátricos, no solo la transmisión de el dolor en sí, la aparición, la irradiación, migración del dolor, sino que tiene factores anatómicos predisponentes que hacen que los cuadros inflamatorios abdominales sean de una evolución más tórpida, ¿sí? Ya que al no presentar un desarrollo total del epiplom, no se bloquean los procesos y estos se manifiestan de manera más temprana y hacen que la evolución sea más torpe. En caso contrario, los adultos mayores tienen una alteración de la respuesta inflamatoria, por lo tanto, los cuadros tienden a ser más solapados. Por lo tanto, también el dolor tiende a ser más solapado y puede tardar un poco más en llegar a la misma reacción que llegaría un joven, por ejemplo. En el caso de las embarazadas, nosotros tenemos que tener presente que el crecimiento uterino va a desplazar los órganos, por lo tanto, la aparición y la migración de los dolores o irradiación va a estar alterada con respecto a lo que es la anatomía normal. Entonces, por ejemplo, un proceso apendicular
nos puede dar un dolor más alto o más posterior, ¿sí? Lo mismo va a pasar en el examen físico con las embarazadas, no vamos a poder hacer un examen físico del abdomen de forma normal, como haríamos en cualquier paciente, sino que vamos a tener que rotarla a la paciente para poder acceder a los distintos órganos, en este caso haciendo puntualmente hincapié en el apéndice, tendríamos que lateralizarla un poco hacia la izquierda para poder acceder a, a la fosa ilíaca o incluso un poco más arriba sobre flanco para acceder a lo que es el ciego y la localización del apéndice. En el caso de los obesos, el panículo adiposo, así como la grasa abdominal, también va a ser un atenuante del dolor. Generalmente los obesos tienden, al tener un aumento de la cantidad de grasa, tienden a tener síntomas más solapados, ya que la grasa lo que hace es tender a este, solapar el cuadro inflamatorio, ¿sí? A bloquearlo. Y en el caso de los inmunocomprometidos, hay que tener presente que la respuesta inflamatoria es menor, por lo tanto, tanto el dolor va a ser de menor intensidad o de intensidad variable y el cuadro evolutivo también se va a ver alterado debido a que la respuesta inflamatoria está alterada. Bueno, ya abandonando un poco lo que es la etapa del dolor, tenemos que hablar de lo que es la reacción muscular dentro de los síntomas cardinales. Tenemos tres tipos de reacción muscular que tenemos que conocer y definir de manera clara. Uno es la defensa, que es la contracción muscular ocasionada por la compresión de la pared muscular. Y acá tenemos que hacer una distinción entre lo que es la defensa voluntaria e involuntaria. Lamentablemente, la única premisa que yo encuentro para distinguirla es la experiencia de cada uno, una muy correcta anamnesis, hacer que el paciente se encuentre tranquilo en el examen físico, tratar de hablar con él, tratar de ir preguntándole sus síntomas, empezando bien desde donde no tiene el dolor e ir evaluándolo. La experiencia nos va a terminar dando cuál es esta diferencia entre voluntaria e involuntaria. Obviamente la voluntaria es la que a través de la expresión del dolor que nosotros estamos provocando sobre la pared, el paciente contrae la musculatura. En el caso de la involuntaria es aquella que el paciente no lo controla. Cuando nosotros nos referimos a la reacción peritoneal, nosotros tenemos que saber qué es el dolor ocasionado al descomprimir la pared abdominal y acá tenemos que hacer referencia a dos signos, uno que es el de Bloomberg y el otro que es el de Guinea-Musin, son los que vamos a encontrar sobre fosa ilíaca derecha y uno es la evolución del otro, ¿sí? El Guinea-Musin es el dolor a la descompresión de manera generalizada, mientras que el dolor a la descompresión de forma localizada en fosa ilíaca derecha, vamos a tener el signo positivo de Bloom, ¿sí? Obviamente, cada uno son dos periodos evolutivos distintos del proceso inflamatorio. El Bloomberg ya es cuando hay una afección del peritoneo parietal de la zona afectada, mientras que el Guinea-Musi puede obedecer a dos procesos. O solamente en un principio, de manera leve, sobre la afección del peritoneo visceral, lo que nos va a dar este dolor generalizado, ya que tenemos que entender la fisiología del dolor en realidad de la migración, o podemos tenerlo también en un proceso con una peritonitis de mayor cuantía. En el caso del peritonismo, es este dolor continuo acompañado de una contractura muscular. No solamente vamos a tener defensa y reacción peritoneal, sino que podemos tener la evolución a lo que es el abdomen en tabla, que como lo dice su definición, es el abdomen totalmente contracturado, el cual constituye esta entidad de abdomen en tabla, ¿sí? Como si fuese la tabla de una mesa. Lo que tenemos que tener en cuenta es que, así como cuando hablamos de los ruidos hidroaéreos en lucha, en el abdomen en tabla, lo que tenemos que saber es que, si bien el paciente nosotros lo podemos ver en distintos periodos evolutivos, o podemos ver cómo evoluciona a lo largo de una guardia, por ejemplo,
en el cual puede presentar defensa o reacción peritoneal, luego puede presentar defensa y reacción peritoneal, e incluso puede ir evolucionando hacia un abdomen agudo con abdomen en tabla. Cuando nosotros volvemos a palpar el paciente y este abdomen ya no está en tabla, no significa que fue un abdomen agudo médico o que se solucionó la enfermedad del paciente. Lo que tenemos que entender es que este abdomen en tabla, si bien es la expresión máxima, luego de este se puede vencer el abdomen y podemos tener un abdomen totalmente blando, ¿sí? Con pérdida de defensa y reacción peritoneal incluso, y lo que estamos hablando es de un abdomen que está vencido, ¿sí? E incluso lo que tenemos lo que podemos llegar a observar en el paciente es esta posición en la cual presenta un decúbito dorsal con las piernas semiflexionadas o flexionadas sobre el abdomen. Esto lo que nos habla es de la posición antiálgica para disminuir el dolor abdominal. Bueno, ya dejando un poco lo que son los síntomas cardinales, tenemos que hablar de los síntomas acompañantes. Básicamente, nosotros lo que tenemos que hacer hincapié es en la anamnesis, preguntar acerca de alteraciones de tránsito, ya sea náuseas, vómitos, diarrea o constipación. Si cede con una posición, como por ejemplo en la que acabamos de hablar, con las piernas semiflexionadas, ¿sí? O algún otro síntoma. Generalmente en un abdomen agudo nosotros lo que vamos a tener que hablar es sobre el tránsito y acá tenemos que tener presente lo que es el ilio, donde lo que hay es una alteración del tránsito intestinal con una detención del mismo, pero tenemos que tener presente la ley de Stock-Bernard. Esta ley de Stock-Bernard lo que nos dice es que hay una parálisis cuando tenemos un proceso inflamatorio, hay una parálisis del músculo liso con una contractura del músculo estriado, que es lo que nos ocasiona lo que recién hablamos de la reacción muscular. Entonces, si nosotros tenemos un proceso inflamatorio a nivel abdominal, lo que vamos a tener es una parálisis del músculo liso que se encuentra infrayacente al proceso inflamatorio. Y a su vez, suprayacente a este proceso inflamatorio, lo que vamos a tener es una respuesta del músculo estriado. Tenemos que tener otras cuestiones presentes, porque aplicando esta ley, solamente tendríamos que tener un paciente con una constipación y una reacción abdominal, ¿sí? Una reacción del músculo abdominal. Pero hay que tener presente que los procesos inflamatorios lo que pueden ocasionar es líquido purulento, y este líquido purulento nos puede hacer una alteración del músculo liso por encima de la afección, dando una alteración del tránsito con aumento del peristaltismo del músculo liso. Por ejemplo, si tenemos una colección purulenta a nivel del fondo del saco de Douglas, ¿sí? Podemos llegar a tener una diarrea. Lo mismo con abscesos interasas. Entonces, si bien tenemos que tener presente que el abdomen agudo generalmente puede cursar a partir de esta ley de Stock-Bernard con una constipación, la diarrea nos tiene que hacer pensar que ya estamos ante algún síntoma reaccional a estas colecciones que se pueden llegar a formar, ¿sí? Otras de las dos afecciones o síntomas acompañantes que podemos llegar a ver es hipoiomalgia. Esto nos habla de una afección peritoneal del diafragma, ¿sí? Luego tenemos los síntomas generales. Dentro de los síntomas generales tenemos que hacer hincapié en estos tres puntos: la faciez del paciente, la fiebre y la taquicardia. En cuanto a lo que es la faciez del paciente, vamos a tener una faciez tóxica, ¿sí? Con rubicundez en las mejillas, podemos tener los ojos cristalinos, incluso un poco hundidos, depende si ha tenido deshidratación o no, pero lo que sí es preponderante es la taquicardia, ¿sí? La taquicardia en el paciente quirúrgico siempre va a estar presente. Y en cuanto a la fiebre, vamos a tener que tener ciertos recaudos. Entonces, hablando un poco de la fiebre, tenemos que tener estos tres puntos de alarma, ¿sí?
Uno, que es la disociación axilorectal. La disociación axilorectal es la que nos va a dar cuando nosotros sobre el paciente tomamos la temperatura a nivel axilar y a nivel rectal. La temperatura a nivel rectal la tomamos porque si tenemos un proceso inflamatorio a nivel abdominal, la temperatura rectal va a estar aumentada. Para nosotros hablar que la disociación axilorectal es positiva, debemos tener una diferencia mayor a 1 grado centígrado. Entonces, si nosotros en la axila tomamos 37 grados y a nivel rectal tomamos 37,5, puede ser el comienzo de un proceso, pero podría estar dentro de parámetros. Ahora, si nosotros tomamos en la axila 37 grados y a nivel rectal 38,5, entonces esta es una diferencia, una disociación axilorectal porque es mayor a 1 grado centígrado y tenemos que pensar que puede haber un proceso inflamatorio abdominal. Lo otro que nos tiene que llamar la atención es la temperatura en picos. Acá tenemos que hacer una salvedad. Si nosotros tenemos temperaturas en picos en un abdomen agudo inflamatorio, en el cual nosotros estamos haciendo un diagnóstico en primera instancia, entonces tenemos que pensar que es un abdomen agudo inflamatorio con alguna complicación, como por ejemplo algún absceso. Esto es factible de pensar, por ejemplo, en los plastrones apendiculares o cuando tenemos algún absceso interasa, por ejemplo, ante una colecistitis que haya filtrado. O también en un abdomen agudo posoperatorio inflamatorio, entonces nos está marcando una colección. Cuando nosotros hablamos de temperatura en pico, tenemos que prestar atención al paciente, sobre todo en la anamnesis, e indagar correctamente en qué momento del día se hace, si se tomó la temperatura, si responde a antitérmicos, ¿bien? Y lo otro es la temperatura mayor a 38 grados. Generalmente los abdómenes agudos inflamatorios quirúrgicos cursan con una evolución de no más de 12 a 24 horas, por ende, generalmente no tendrían que tener por qué una temperatura mayor a 38 grados. Pero tampoco, como la medicina es una ciencia fáctica, no es exacta, pero tampoco nos marca que no sea quirúrgico. Muchas veces los pacientes tienen 38 grados de temperatura y esto nos habla de una complicación del abdomen agudo inflamatorio. Por ejemplo, en una peritonitis generalizada. Entonces, estos son los 3 puntos que tenemos que prestar mucha atención cuando evaluamos la fiebre en un paciente con abdomen agudo inflamatorio. Bueno, hasta acá estuvimos hablando un poco de lo que son los síntomas, la sintomatología, y ahora nos toca hablar un poco de los estudios complementarios, de esos estudios en los cuales nosotros nos vamos a apoyar. Dentro de lo que son los estudios complementarios, nosotros nos vamos a basar en 2 pilares, que son el laboratorio y los métodos de imágenes. Y a su vez tenemos un tercer estudio, que en realidad no es un estudio complementario, tenemos un tercer método diagnóstico, que es la cirugía. Muchas veces los estudios complementarios no nos terminan de diagnosticar cuál es la afección inflamatoria, pero sí nos dan indicios, tanto la sumatoria de los estudios complementarios junto con el examen físico del paciente, que es un paciente quirúrgico y que requiere una cirugía para completar la resolución de su problema. Entonces ahí también es un estudio, en realidad es un proceso diagnóstico, la cirugía. Y en este caso tenemos la laparotomía, o sea, la cirugía abierta convencional, o la laparoscopía exploradora, en la cual a través de una laparoscopía podemos explorar el abdomen para llegar al diagnóstico. Entonces, uno de los estudios que tenemos más a mano es el laboratorio. Generalmente lo que tenemos que observar son los leucocitos. En el caso del abdomen agudo inflamatorio, lo que vamos a tener es una leucocitosis. Obviamente, para estudiar el total del paciente y ver en qué estado se encuentra, hay que pedir un montón de otras cosas por guardia a un paciente que puede ser quirúrgico. No solamente vamos a mirar los leucocitos, hay que ver la función renal, el hepatograma, la hemostasia, ¿bien? Pero en cuanto a lo que hace para el diagnóstico, lo que tenemos que ver es una leucocitosis. Lo que son los métodos de imágenes, uno de ellos generalmente no es el primero porque no está totalmente disponible en las 24 horas, pero es la ecografía, lo que vamos a pedirle a través del informe
al especialista en imágenes es ver, por ejemplo, que haya líquido libre, como se marca en esa imagen, donde tenemos en la región superior el hígado, donde tenemos entonces en esta región superior el hígado, ¿sí? Acá podemos ver el riñón y esta banda anecoica negra que vemos ahí es el líquido que encontramos en el morso. Bien, a su vez lo que podemos ver son otros signos inflamatorios a nivel, por ejemplo, de la vesícula, el engrosamiento de las paredes, a nivel de el apéndice, el aumento del diámetro mayor de 7 milímetros, pero bueno, todas esas son cuestiones. Este sí es el método que tenemos con mayor frecuencia disponible, sobre todo porque está a las 24 horas de guardia, y tenemos que ver estos tres signos que vemos acá en las placas, ¿sí? Se pide una placa de abdomen de pie, y en el caso de los abdómenes agudoquirúrgicos tenemos que pedir el par radiológico, que es la placa de tórax y el abdomen de pie. Dentro de los signos que tenemos que observar, uno son estas líneas blancas, este, estas líneas blancas, opacidades que rodean el intestino, nos damos cuenta que es el intestino porque tenemos una región periférica que es con mayor radioopacidad, una región central mayor radiolúcida, está en la topografía, vemos también zonas atigradas, estamos viendo el colon en esta zona, pero acá vemos intestino delgado con esta zona blanquecina, radiopaca, que lo rodea, y esto lo tenemos que entender como un engrosamiento de la pared intestinal. Esto se da en procesos inflamatorios y se denomina signo de Revoque, que si lo observamos lo podemos ver en las tres placas, ¿sí? Ahí el puntero lo estoy pasando en lo que sería la pared también del intestino delgado, todo en las tres placas se ve, también acá, ¿sí? Estos signos lo que nos van a dar es la información indirecta que hay una inflamación del intestino. Lo otro que vemos es en esta placa podemos ver no solamente ese engrosamiento de la pared, sino que vemos como si fuese un pilón de monedas. Este es el signo de la pila de moneda, en la cual lo que hay es una inflamación del intestino, este se repliega y se posiciona uno por encima del otro. Este signo que vemos acá, que está a lo largo de todo el intestino delgado, se denomina pila de moneda, ¿sí? Que acá también lo que podemos ver en esta placa con un poco de detalle, mirando bien a fondo, se ve un nivel, ¿sí?, hidroaéreo. Esta opacidad que tenemos hacia inferior, que está aplanada, y luego tenemos una zona de mayor radiolucidez, esto que tenemos acá es un nivel a nivel de fosa ilíaca derecha, ¿sí? Esta es una de las imágenes que podemos llegar a ver en un abdomen agudo inflamatorio. Bien. Luego, obviamente, hay otros signos, por ejemplo, el borramiento del psoas, que en estas placas no se ven, pero podemos llegar a verla acá en esta línea con mucha imaginación. Pero bueno, eso lo que nos marcaría es un proceso retroperitoneal inflamatorio donde tenemos el borramiento del psoas, ¿sí? Pero por lo menos tener presente estos tres signos radiográficos, ¿sí?, en lo que es la evaluación del abdomen agudo inflamatorio. En cuanto a lo que es la tomografía, esta nos va a dar un poco más de disposición espacial y nos va a dar más información, y a su vez tiene otra ventaja, que no es operador dependiente. A su vez le podemos dar contraste, podemos ver no solamente la vasculatura, sino podemos ver el tránsito intestinal. Bien, dentro de las afecciones que podemos ver, por ejemplo, es alrededor del ciego, esta grasa que está acá, ¿sí?, o esta grasa que está ahí, llegando al ciego con el ilion, es una afección, ¿sí? Nosotros siempre tenemos que ver que la grasa abdominal tendría que tener un color parecido a la grasa del tejido celular subcutáneo. Cuando esta está más blanquecina, está inflamada, ¿sí? También vemos el diámetro apendicular, cuando le damos contraste podemos ver el tránsito, ¿bien? Pero bueno, esas son todas informaciones que podemos dar desde cirugía general. Siempre es mejor tener el informe de un especialista en imagen. Y obviamente la cirugía como
método diagnóstico definitivo y a su vez tratamiento del mismo. Esto es una laparoscopía, ¿sí? En una laparoscopía exploradora podemos observar imágenes como esta que tenemos acá, en la cual tenemos el fondo de saco de Douglas lleno de contenido purulento, ¿sí? Una imagen como la primera, donde lo que tenemos es una apendicitis flemonosa bastante evolucionada, con fibrina, afección de la grasa, o incluso una colecistitis, ¿sí? Un proceso bastante evolucionado, con fibrina, afección de la pared vesicular. Entonces, para ir concluyendo un poco acerca de lo que es el abdomen agudo inflamatorio, para definir un abdomen agudo entre clínico y quirúrgico, hay que realizar un correcto interrogatorio, hay que realizar una correcta anamnesis, cómo se presenta el cuadro, cuál es conocer la semiología abdominal, a partir de lo que es la semiología abdominal, poder inferir cuál es el cuadro inflamatorio que nos está causando el abdomen agudo inflamatorio, y hay que tener presente que el 70% de los casos diagnosticados se hace en base a la anamnesis y el examen físico. Con esto quiero decir que si bien tenemos que pedir estudios complementarios para terminar de diagnosticarlo, la base del abdomen agudo inflamatorio es la anamnesis. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que los procesos quirúrgicos no suelen mejorar definitivamente con analgésicos, podemos tener una mejoría transitoria o incluso no mejorar, ¿sí? Con el tiempo, el dolor abdominal que va en aumento, que no mejora con el tratamiento médico de soporte, hidratación, corticoides, analgésicos, nos tiene que hacer sospechar de un posible abdomen agudo inflamatorio, en el caso que no sea totalmente definitorio, ¿bien? Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es la temperatura, porque muchas veces recibimos un paciente que tiene temperatura, y ya sea porque ustedes vayan a hacer cirugía o porque no la vayan a hacer, hagan alguna especialidad clínica, es importante saberlo para tomar la determinación de sí o sí consultar con un cirujano, o en el caso de los cirujanos poder saber que estamos enfrente de una conducta quirúrgica. Los cuadros inflamatorios quirúrgicos no suelen cursar con temperaturas mayores de 38, sino que se suelen presentar como una complicación. Espero les haya servido. Muchas gracias.